gente está metida en movimientos sociales, está impulsando, defendiendo sus derechos, sus garantías, está contra el abuso y quiere saber si los periodistas están con ellos en esa lucha contra el abuso o están defendiendo el sistema. Los deberes es que tienen la obligación de decirle a los ciudadanos dónde están los asesinos, los ladrones, los rateros, los que engañan, los que mienten. Y dónde hay prado y flores para salir con tus hijos, con el hombre que quieres, con la mujer que quieres, porque necesitas volar. Solo el hablar coloquial es yo pienso que es una degradación del pensamiento, ¿sabes? Y si uno no maneja el pensamiento, entonces no maneja el contenido. Y si no manejáis el contenido, dejáis que el medio te maneje. Involucrar al equipo, fundamental. O sea, esos jefes que se encierran con su información y su golpe, con llave, bueno, yo creo que no es nada entretenido, pero además no resultan muchas cosas. En cambio, cuando todo el equipo está comprometido en algo, es muy, muy buena cosa. Que el periodismo tiene muchas facetas, tiene reflexión, tiene análisis, tiene servicio. Informar responsablemente. Creo en las primicias, creo en los golpes, creo en que al final que ahí está la esencia de lo que tú tienes que hacer. Era todo improvisado, porque no existían escuelas de periodismo. A mí nadie me enseñó, tenía, tal vez por la sangre, intuición, porque mi padre fue periodista, pero lo demás era intuición, formación. En estas crónicas populares hacíamos opinar a la gente. Clarín ganó mucha fuerza con eso, porque aparte del Paco Lira, que escribía así, está Hernán Milla. Postulantes a periodistas que quieran trabajar en la revista Arcilla, los voy a tomar, pero a vale. Ellos presentan un artículo o yo les doy un tema y lo elaboran. Clarín y lo que era que sí, de última hora me acuerdo, nosotros no buscábamos el escándalo periodístico ni el escándalo de las personas. Buscábamos las razones por qué se producían estas cosas. Me tocó la suerte de conocer un gran hombre, gran personaje, Julio Lanzarotti, que iba a buscar datos, cosas así, pero no se formó, ni yo tampoco en ese tiempo no existían escuelas de periodismo, o sea, era, ¿cómo se llama?, que tenía que tener uno su corazoncito de periodista, ¿eh? Bueno, primero que todo tenía que ser chilena y periodística. Elegí buenas escritoras. O sea, esa fue una de las prioridades, te fijas, no cualquiera, sino que las que yo sabía que escribían bien, las conocía de la Escuela de Periodismo. Y bueno, Isabel Allende fue otra historia, pero igual la traje porque era una fantástica escritora. Porque hablaba de lo que nadie más hablaba, de lo que no se había hablado en Chile, ponía el dedo en la llaga. No era una cosa que tú pudieras decir hoy que era feminista para entonces. Piensa que la competencia que había hasta que empezaron a llegar revistas de Miami había sido Eva.
o Rosita, o Para ti, unas cosas así espantosas. No nos daba miedo de tratar los temas conflictivos, los temas que se escondían, ¿te fijas? Porque las revistas con que yo me encontré o con que nos encontramos cuando empezamos Paula, eran revistas completamente que hablaban de lo tradicional de la mujer. Era evidente para mí que esa no era la mujer chilena. Los jóvenes la leían, mucho más que había un sector de gente mayor que estaba horrorizado nomás, pues no la leían. Habían unas mujeres que querían el golpe, ¿te acuerdas? Que eran como las mujeres más conservadoras. Esas empezaban a hacer unas campañas contra Paula, diciendo que éramos comunistas y que éramos no sé qué, puta. Nosotros sabíamos que era una minoría. Campaña, no era que era una minoría además, porque realmente la recepción de la revista fue extraordinaria. O sea, yo me fui con la revista en 120.000 ejemplares. Presentaba cosas que a la gente le interesaba. Yo creo que si se hablaba en aquella época un artículo sobre la virginidad, por ejemplo, le interesaba a los hombres y a las mujeres. Y que yo quería abarcarlo todo y con un estilo liberal. O sea, yo eso lo aprendí en Estados Unidos, el periodismo tiene que ser liberal. La revista Domingo fue un cambio esencial en todo, no solamente en la revista, fue un cambio en la televisión. Todo el concepto de periodismo que se hacía hasta el año 65, 66 salió la revista, cambió a partir de eso. La televisión partió de propiedad del Ministerio de Educación y cuando supieron que yo era de Punta Arenas, por mi currículum me dijeron usted se va a Punta Arenas y allá partimos antes que en Santiago. Más horas dedicadas al trabajo, no un trabajo, mire, tiene 3 días y haga un reportaje sobre tal cosa, no. ¿Cuánto necesito? ¿Un mes? Tú terminabas a las 5 de la mañana escribiendo a máquina, ¿no? Y rehaciendo las carillas, y hacía 14 carillas, y de repente una carilla en que tú habías estado entre las 2 y las 4 de la mañana cabeceándote, rabiando, la salud te decía, mire compañero, usted le corta todo esto, esta página completa, pasa para acá, mire que queda bien. Y inventamos cómo hacer periodismo en televisión. Nadie nos había enseñado, en la escuela de periodismo no existía el ramo. Por lo tanto, adapté lo que era la radio a la televisión y fuimos aprendiendo en el camino de lo que me contaban los que habían visto televisión en otras partes. Y en Punta Arenas hicimos escuelas, fíjate. No se hacían programas de geografía de Chile, en la televisión. En la revista El Domingo se empezaron a hacer a fondo y bien. Y a los primeros que llamaban para tratar de hacerlo en televisión era la gente de la revista El Domingo. El primer trabajo que tuve fue en el Canal 13. Pero en ese entonces lo que yo hacía era un programa semanal. Después entré al Mercurio, pero a mí me llamaron al Mercurio a hacer la cartelera de cine. Entonces lo único que te podría explicar es lo que yo hacía, que era la cartelera de cine. Después pedí que si acaso podría una entrevista corta al lado de la cartelera de cine. Bueno, y ahí no había una sección espectáculo en ese entonces. Y ahí vamos formando una sección espectáculo. Y esa fue mi vida en el Mercurio durante mucho tiempo. Después, también en el Mercurio, tuve la oportunidad de poder hacer cosas de género más, cosas más generales, reportaje en el fondo, me fui a reportaje, y ahí tuve la suerte de poder crear el cuerpo de reportaje del Domingo, el cuerpo D. Cuando yo, Agustín Edward, quiso leer lo que se publicaba en la revista El Domingo. Hasta ese momento nadie, por lo menos oficialmente, leía nuestros textos antes que se imprimieran, nunca. Y si alguien me preguntaba, yo lo mandaba a Montecerro. Y Lanzarote tampoco aceptaba. La revista se hacía sin censura, sin lectura del diario. Mi mamá tenía el kiosco en Providencia y se vendían todos los diarios de la época, ¿cierto? Nosotros el Clarín, era cuando realmente se vendía diario. Cuando la gente estaba en democracia, antes del 73, se vendía todo, pues se vendía, por un kiosco vendía 50 condoritos, 100 condoritos como la nada misma, las elecciones, los diarios. Ahora no, ahora la gente no tiene el hábito de leer.
El gobierno del general Augusto Pinochet dispuso la suspensión de los servicios informativos de Radio Cooperativa. El intendente de la época, Manuel Torres de la Cruz, se le ocurrió mandar al 80% de los periodistas de Punta Arenas a la isla Dawson, sin preguntar ¿por qué? Sin hacer juicios, solamente porque éramos periodistas. En el golpe militar se terminó el Chile que yo conocía, para siempre. Tenemos un Chile ahora que me encanta, pero es otro Chile, no es el Chile que éramos nosotros antes. En 24 horas, en el golpe militar, terminaron cosas que para nosotros eran derechos tan naturales que nunca los habíamos cuestionado, como la libertad de prensa. Ese día 11, yo sí, efectivamente salí a trabajar y ver la intendencia. Imagínate, al nivel nuestro, la intendencia rodeada de tanquetas de carabineros. Era una escena que nunca en la vida me podría haber imaginado. A los 4 o 5 días del golpe, citaron a todos los directores de los medios al edificio Diego Portales. Bueno, ya entrar fue como pasar por una zona de guerra. Y luego nos reunieron, apareció un coronel y dijo cuáles eran las pautas de ahora en adelante. Lo que se podía publicar, lo que no se podía publicar, quedaba a juicio del editor. No existía censura, pero si acaso tú publicabas algo que fuera contra los intereses de las Fuerzas Armadas o de qué sé yo qué, el director pagaba con cárcel, pues. Usted tiene derecho a saber la verdad, y la verdad está en los hechos. Y la radio cooperativa, que era una radio que yo sabía que era los demócratas cristianos, por conexiones, no tenía departamento de prensa. Entonces les vendí la idea. Fue difícil, porque desde el primer día nosotros empezamos a hablar de lo que estaba pasando con los derechos humanos. Nosotros aquí dábamos todas las noticias que no era posible escuchar en otras radios y que no era posible leer en la prensa tradicional, llamémosla de alguna manera. O sea, aquí hubo un compromiso con la verdad. Y eso fue calificado como prensa de oposición. Fue el primero que se atrevió y porque al mismo tiempo dio una fórmula, yo encuentro. Por eso duró. Apps y análisis, todo eso que eran militantes, se acabaron. ¿Te fijas? Porque cuando llegó el momento de poner avisos y de que se sostuviera esta cosa con aviso, no se iba a sostener una cosa militante. Se sostuvo. ¿Por qué se sostuvo la cooperativa? Porque era abierta. Los periodistas españoles juran que pasa por Chile. ¿Sí? Sí. Marca lo publicó, claro. Yo leo habitualmente la prensa. Hoy en algún otro diario, en El País o El Mundo, hay una referencia que viene a Sudamérica, básicamente. Yo empecé a trabajar el año 78, primer año de universidad, en una revista que se llamaba Fotosport. Y todos los periodistas se fueron al Mundial de Argentina. Y yo me quedé encerrado en una oficina haciendo todo el trabajo sucio con el Gato Gamboa, que estaba obviamente recuperándose de las múltiples heridas que le había significado su pasado por los campos de tortura, y que estaba tratando de reinsertarse periodísticamente. Y con el Gato Gamboa, en el tiempo que duró la revista, que fue un año más o menos, un poco más, yo desarrollé una relación de discípulo-maestro. Yo odiaba los títulos que me ponía el Gato Gamboa, me hacía... porque eran títulos clarinescos, y yo que quería ser literato, obviamente encontraba que... Una vez hice una nota de 3 arqueros, Roberto Rojas, Funino, me acuerdo que más, y le puso 3 en 1, se estiran más que un chicle. Y me acuerdo que estuvimos discutiendo como 2 días, porque yo no quería que saliera ese título y finalmente se lo puso nomás. Detienen a un segundo sospechoso del atentado donde murió el matrimonio Luxinger-Mackay en la comuna de Vilcún. El hombre es hermano del primer detenido y ambos serán formalizados bajo la ley antiterrorista. Nosotros con un profesor hicimos una investigación sobre el periodo de la UP. Conseguimos que la Biblioteca Nacional nos dejara ver los diarios que no se podían ver de aquella época, eran los diarios de la UP, digamos. Entonces hicimos un trabajo de investigación sobre los 3 años de la UP
en 3 semestres seguidos, revisando prensa de aquella época. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que a mí, por lo menos, a mí lo que me pareció que ir a la Biblioteca Nacional, poder ver Clarín y leer a Lira Más y qué sé yo, eso te abría un universo. Me gustaba básicamente lo que empezaron a hacer las revistas de oposición en aquella época, el Análisis, el Cauce, la revista Hoy, que tenían notables periodistas en términos de contar historias muchas veces trágicas o muy cruentas, pero contarlas desde el punto de vista literario. Y en ese sentido la María Olivemont, que fundamentalmente la Mónica González, Pepe Carrasco y mucha otra gente me permitió acercarme también a esa beta periodística que tenía mucho que ver con la política. Me tocó, ¿no es cierto?, digamos, dirigir La Segunda, que era un diario que había tenido muchos problemas y muchas crisis, digamos, desde el año 81 en adelante. Y nosotros nos planteamos como un diario político en un momento que la actividad política estaba prohibida. Como es obvio, tuvimos los mayores problemas, ¿no es cierto? En un momento dado yo tuve que dejar de ejercer esa función, digamos, y partir de viaje, y cuando uno volvía ya había otro ministro o se aflojaba. Y era una ida de retrocesos y de avances. Para empezar, el director, Filippi, un tipo de militante que ya había llegado a un nivel donde el partido no era capaz de darle órdenes, sí. Más bien al revés. Después estaba Abraham Santibáñez, que era un director súper disciplinado, súper ordenado, fue el teórico de la fórmula Time y del periodismo interpretativo en general. También Guillermo Blanco, que eran mis colegas más avesados. El Gato Gamboa. El Gato Gamboa es una historia particular porque él llegó del exilio y entró a trabajar a la revista Hoy. Le dio la pasada a don Emilio Filippi, un gran periodista que además tuvo mucha valentía y nos aceptaba todo, no hacía discriminaciones ideológicas, nada. Nadie estaba registrando ni reportando lo que pasaba con las Fuerzas Armadas y con el gobierno militar. Las dos cosas tenían relación estrecha, digamos, ¿no? Para llegar a una tú tenías que más o menos dominar la otra. Y ese fue el encargo que me hizo Filippi. Y fue un poquito el germen, si tú querías, un poquito el germen intelectual de lo que sería el diario de la época. Pues. Yo creo que ahí es fundamental el editor, que era Andrés Braithwaite, que había que escribir bien. Y escribir bien significaba no solo escribir claro, sino entretenido. Todas las informaciones a las cuales uno accedía era información muy indirecta y lo importante era escribirla bien, mezclarla de manera entretenida e ironizar y reírse de Pinochet, porque en el fondo también estaba eso como trasfondo. Yo creo que la gracia del ápice era que éramos una generación joven, que para nosotros la unidad popular no era un trauma personal. Pero para los jefes de ustedes sí. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que ahí hubo algo bien notable. Yo creo que la dirección de la revista se dio cuenta que ellos de periodismo sabían poco. Yeah. Y finalmente, en algún momento, en el ápice en particular, el equipo periodístico era bastante autónomo. A ver, tan autónomo que nosotros corregíamos las editoriales del editor y del director y se las cambiábamos, no solo estilísticamente, también de contenido a veces. Cuando me dicen la idea de teleanálisis, yo digo, ¿por qué no hacemos lo mismo con video, con el VHS? Acá están en todas partes. No grabemos el Conversando con, hagamos un programa completo, con imágenes que no salen en ninguna otra parte. Le pregunté si era posible estos gallos, y dijeron que sí. Se consiguieron una segunda cámara y partimos así, con esa idea de hacer una suerte de noticiario alternativo, más lento, más pausado, probablemente más fome, pero con ese objetivo. Siempre me impresionó del valor que tenían los cabros de la época para sacar las cámaras y meterse donde se metieron. Hoy día es medio papaya, qué sé yo, enfocar todo y bendito sea, digamos. Esta es la normalidad que debería ser. Está todo bien. Claro. Somos una generación que aprendió a reportear cojeando, digamos. O sea, yo no tenía acceso a fuentes oficiales. Entonces, gran parte de mi trabajo de reporteo era leer sistemáticamente todo. Entonces buena parte de mi reporteo era leer las editoriales del Mercurio, La Tercera, La Última Noticia. Y leer entre líneas. Leer entre líneas. Y usar lo que ellos publicaban para hacer ver lo que habían escrito entre líneas. Yo andaba metido en muchas actividades sociales, con la iglesia, sin la iglesia, y de repente un amigo mío que era sociólogo, había sido compañero de curso mío,
hacía clases de esos que hacen carabineros para ascender. Y uno me dijo, llegó a mi casa pero blanco, me dijo, el jefe de la inteligencia de carabineros, que es mi alumno en estos cursos para ascender, me mandó a decir que estabas muy inquieto. Tú comprenderás que en 2 meses yo estaba en Santiago consiguiendo o pega o beca. Yo nunca escribí un reportaje en que no estuviera un arquitecto, un poblador, una dueña de casa, un profesional, un periodista de un diario de los permitidos oficialistas, muchas veces. O sea, había una cadena de personas que te ayudaban a riesgo de sus vidas con información para que tú después, que tenías el privilegio de poder escribirlo, lo armaras y saliera con tu nombre. Porque con tu nombre, porque había que enfrentar y dar la cara. Había salido a la radio chilena, llegué a la revista Hoy y los primeros días me toca salir a reportear casi de guardaespaldas de Odette Mañé, que ella era más avesada, a pesar que es más joven que yo. Y como yo era grandotote, qué sé yo, me dijeron, mira, acompaña a esta chica a la Odette porque tiene que ir a reportear unos temas y es medio complicado lo que estaban investigando. Era la muerte de un estudiante de periodismo, Chico Jara, y de la golpiza a su novia, qué sé yo, que habían sido secuestrados, torturados y él falleció, poco después que lo soltaron en la calle. Entonces lo tengo que acompañar y me decía, mira el descaro. Y yo miraba a los lados, pero mira con discreción. Y yo miraba, no veía nada. Nos estaban siguiendo. Me estuve como convenciendo un poco de que mi profesión me amparaba, me prestaba una especie como de escudo protector, hasta el 7 de septiembre de 1986. Y cuando sacan a Pepe Carrasco en la noche, le meten 13 balazos en la cabeza y lo arrojan al lado del Parque del Recuerdo, los periodistas recibimos un mensaje que fue inequívoco. Mire, compadre, si es que alguna vez había algo que protegía a los periodistas por el hecho de ser profesionales de la comunicación, ya no. Él era dirigente del Colegio Periodista, periodista de la revista Análisis. No tenía nada que ver en el atentado a Pinochet del día anterior. Pero el mensaje fue clarísimo y lo recibimos todo, pero entiéndeme todo. Y fue probablemente ese el momento de mayor miedo. Las transiciones revuelven el naipe de todo y de la prensa también. Hay oportunidades de que surjan nuevos medios y los medios que no se adaptan mueren. De hecho, el 90 aquí habían 5 revistas y quedó solo el que pasa. Que La que Pasa y cualquier otra revista tenía una oportunidad con la transición, que iba a cambiar el país entero, iba a cambiar el periodismo entero. Y los que subían a ese carro, independiente desde qué bajo qué óptica tú te subieras, pero ya no eran las lógicas de la época de Pinochet. ¿Y hacia el final de la lectura no se fueron abriendo las fuentes oficiales tampoco? No, mira, las fuentes oficiales se fueron abriendo, yo te diría que después del plebiscito. Ah, antes no. No, antes no. No había como una fuente. Por lo menos para mí. Ya. Para mí, yo estoy hablando, para mí, después del plebiscito, cuando te acuerdas, su secretario García encabezó junto con Cáceres el proceso de acercamiento con la oposición, y ahí por primera vez, yo te diría, después del plebiscito yo fui a La Moneda. Y el fin del APSE pasa por eso, cuando el equipo periodístico se da cuenta que la revista no es de ellos. Nosotros en algún momento dijimos, esta revista es de nosotros, ¿no? Si nosotros la hacemos la pauta, y de repente nos dimos cuenta que no, cuando volvió la democracia, que la dirección quería llevarla hacia una revista militante, concertacionista, y nosotros dijimos, sigamos haciendo esta revista despeinada y criticando al gobierno de turno. Yo creo que la transición cultural en Chile empieza en el 98 cuando arrestan a Pinochet. Y no es ninguna coincidencia que ahí haya nacido el Clinic. El Clinic nunca fue imaginado.
El clinic se fue haciendo en el camino. No participé de la fundación de una revista. Yo junté un grupo de gente en un minuto para sacar un panfleto y festejar el hecho de que Pinochet estuviera detenido en Londres y lo que eso significaba. Sacamos este panfleto que tenía en un comienzo 4 páginas, o sea, era una hoja doblada. Llegó a tener 8, lo regalábamos, lo distribuíamos y al cabo de 8 números, de repente me reuní con Pablo Dispon y en ese entonces con Tejeda y planeamos sacarlo en kiosco. Firme junto al pueblo para nosotros nunca fue dicho con el mismo tono con que seguramente nació ese lema. Yo tenía muy poca relación con el periodismo, ninguna. Por lo tanto, pocaso sabía de Clarín, pocaso sabía del Puro Chile, pocaso sabía de las publicaciones que fueron cortadas el año 73. Y ahí las empecé a mirar un poco. Hay una herencia, o sea, somos herederos. Hay un tono que parece que también es chileno y que proviene mucho más de allá, ciertamente, que el topace, que es lo primero que te tiran encima cuando hablas de algo así como periodismo con humor. La sátira, el tono del Clinic viene mucho más de esos diarios conchas de su madre en su momento, que eran capaces de pegar un guascazo sin piedad. Lo que pasa, buscaba competir mano a mano con los diarios, por poner la pauta, no hacer un periodismo de boutique que tú vas a buscar la pauta por el lado, que esto y no, tú no, vas a la noticia dura, al golpe. Cuando viene el espionaje a Sebastián Piñera, la revista Que Pasa fue la primera revista, antes que los tribunales lo dijeran, que dijo que Evelyn Matei estaba metido. La revista Que Pasa, yo creo que el Piñera Gate fue, nosotros investigamos por cuenta propia. La verdad es que hay dos épocas. Época de fundación, de nacimiento, que es una época que nace marcada por dos problemas inmensos. Este plebiscito que la empuja a tomar partido y que la convierte en la vocera del no, sin que algo que nosotros jamás hubiésemos querido, ¿no? Cuando Elwin es elegido presidente, nuestra única expectativa es que él gobernara 4 años y entregara el poder a otro presidente. Esa iba a ser la transición. La transición en sus primeros años era una transición entretenida, con la amenaza permanente de los militares, este nuevo gobierno de puros ministros muy astutos. Ese periodo fue para mí el que representa el proyecto verdadero de la época. El anterior es muy heroico y es muy legendario. Hay mucha gente que lo echa de menos hoy día. Pero la verdad es que fue muy de combate. Estaba ahí en la trinchera y ese, a mí por lo menos no es algo que no me llena el gusto. Mucha gente como que se metió al Estado, al gobierno, y dejó todos estos organismos alternativos que se habían construido bajo la dictadura. Todas estas redes sociales de subsistencia, redes de información, que habían sido incluso tan importantes para el plebiscito. Y todos los gérmenes de transformación más profunda desaparecen. El periodismo se queda sin relato. El periodismo chileno de los 80 es mucho más significativo, valiente, denunciante, investigativo que el de los 90. En los 90 pierde fuerza. Incluso más. Opinar era mal visto. Debatir era un peligro. Y la propia generación que había dado la lucha contra los militares cuida a su familia, cuida a sus hijos, porque ahora sí empieza a tener conciencia de lo que ha pasado. ¿Cómo veo el futuro? Lo veo mal, porque el papel en sí en el mundo se está terminando. De hecho, hay varios diarios online que funcionan por ese sistema. Cuando me voy a Televisión Nacional, estaba Abel Esquivel de director de prensa en Televisión Nacional. Y Abel Esquivel, esta idea, como que estaba un poco asustado al principio, porque dijo, oye, se ha hecho siempre el noticiario del nocturno de la noche, se ha hecho siempre con un extracto de lo que ha sido el noticiario. Sí, le dije yo lo que propongo es que no lo hagamos así. Una noticia breve,
internacionales y otra noticia en profundidad. Y la gente por lo menos se vaya con dos cosas más o menos de contenido. Estaba Jaime Aguirre allí de gerente de programación, que me apuntaló bastante. Me compraron la idea. Y la idea se transformó en Medianoche. Se formó dentro del Contacto un grupo de investigadores muy buenos, que no eran los que salían en cámara, sino que acompañaban a los periodistas que salían en cámara, que eran los realizadores, en toda la investigación previa y en el trabajo de campo. Y comenzó a hacer el Contacto algo peligroso. O sea, los periodistas y así como se infiltraban en bandas y como tenían que a veces asumir personajes para poder obtener información, se exponían a grandes peligros. Ya puede leer nuestro... Pero después cuando llegaste al Mirador, también era un proyecto como pionero, era TVN, sí, Democracia. No, eso fue increíble. Un programa... Estaba Patricio Baneado, era... Un programa aperturista, sí, pero ya... ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa. ¿Sí? No, maravillosa. Maravillosa hasta que llegó Cortázar, digamos. Ya. Hasta que llegó la censura. Ya. Claro. No, ¿sabéis por qué? Porque fue un trabajo... Porque claro, en la época del lapso no había libertad, porque no había democracia. Pero tú llegas a un espacio donde ya había libertad, donde había un trabajo de equipo increíble, donde tú a comienzos de año tirabas los temas sobre la mesa y se colectivizaba en el sentido de yo decía, yo propongo tal tema y por qué, qué sé yo. Entonces hay mucho trabajo así de mesa, muy bonito, y en el cual participaba Bañado, participaba la directora Gabriela Desmer, que es una mujer espectacular, y todos, pues, o sea, desde los productores periodísticos, los periodistas. Entonces era una... O sea, a mí, por ejemplo, me llevaron a ese programa por contenido, y ya por esa época yo estaba sujeto a revista extranjera, entonces era mira, este tema, y darle vuelta, y al final el tema que se hacía era bastante distinto al que tú habías propuesto, porque se había modificado por el trabajo grupal. Yo nunca había pensado que iba a trabajar en televisión, pero nombraron a un jefe de prensa, un amigo mío, Ignacio González, que yo había conocido en la revista Hoy y en la radio chilena, y me llamó y me dijo, Alejandro, me van a nombrar jefe de prensa de Chilevisión, que en esa época se llamaba RTU, era de la Universidad de Chile. Y me gustaría que te fuera a trabajar conmigo. Y yo llevaba como jefe de prensa unos pocos días, o sea, como editor, y estaba en ese momento solo en el canal. Ignacio andaba por otro lado, y estalla la guerra del Golfo. Entonces tuve que hacer algo que no estaba considerado, salir a pantalla. Lo otro lo pone la casualidad, pues un día Aldo Soto, que falleció también, joven. Aldo era el locutor, y un día se enferma. Yo era el editor de la mañana. Y la editora, o sea, la productora me dice, bueno, te tiene que estar usted, pues, jefe. Así que siéntese aquí, acá está el micrófono, llamen a maquillaje, un poco a arreglar el pelo, un poco de tintura, vamos al aire, a leer un noticiario. Y yo lo primero que hago, miro el libreto y dice, locutor en cámara, y empiezo a leer. Y leo locutor en cámara y empiezo a leer la nota. Primera frase y primera embarrada. La peor de las presiones que tuvimos nosotros en el comienzo de la democracia fue el caso Townley, que terminó con un capítulo que no sale al aire y con Caldichuri despedido del canal. Sí. Elwin manda un oficio secreto a Televisión Nacional con el timbre secreto, donde le pide a Jorge Navarrete que ese episodio no lo ponga al aire por lo inconveniente que presentaba en la relación con las Fuerzas Armadas, en especial con el Ejército. Y Navarrete, en un gesto de confianza, se lo muestra a Patricio Caldichuri. Y Patricio Caldichuri dispone de él durante un tiempo, y llega un periodista de La Segunda que le saca una fotocopia y lo publica en la tarde en el diario La Segunda. En el Mercurio sí existía la preocupación de que era un diario para mayores, que no lo estaban leyendo los jóvenes. Siempre estábamos hablando del tema, cómo rejuvenecemos el Mercurio, porque la verdad es que cuando los suscriptores viejos mueran, los jóvenes no se están suscribiendo. Entonces ahí yo dije, ¿por qué a la gente comercial se le ocurrió esto y no se nos ocurrió a nosotros? Y ahí empecé a darle vuelta. ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes lean el Mercurio? Y ahí llegué a la teoría de que los jóvenes no leían el Mercurio porque el Mercurio no le publicaban a que nos interesara. Y propuse hacer un suplemento en que publicáramos cosas que le interesaban a los jóvenes. Partimos publicando noticias que le interesaban a los jóvenes. Nunca pensamos que iba a ser un suplemento semiliterario como llegó a serlo al final. Y publicábamos noticias que le interesaban a los jóvenes
y convocamos a todos los centros de alumnos de colegios y de universidades en una discoteca que estaba abandonada, que la conseguimos, y los convocábamos y les contábamos del proyecto, qué sé yo, y se fue incorporando gente, súper talentosa. Yo le puse el nombre, contribuí a armarlo, y lo que más contribuí, yo te diría, fue a dejar fluir una onda y una energía, una corriente súper poderosa. Nosotros queríamos hacer periodismo, y finalmente descubrimos que todos los que llegaban, o la gran mayoría de los que llegaban, lo que querían era escribir ficción. Y por eso armamos, con bastante rapidez, un taller de periodismo que hacía yo con Pablo Márquez y un taller de ficción que hacía Alberto Fuguet y Sergio Gómez. Partimos con noticias, estaba todo bien. Ya. Pero resulta que llegaban los cabros con opinión, con cuentos, con relatos, Y yo le decía, no, tienes que ponerme datos duros, esto es noticia. Tenía hartos problemas y tenía problemas conmigo mismo también porque me hacían les a mí. Entonces me pasaban goles. Yo editaba bien, editaba los textos para no tener problemas arriba y qué sé yo. Pero de repente me llegaban frases como, por ejemplo, estaban comentando un libro y decía, este libro tiene líneas que a uno lo dejan duro. Y yo encontré que mira qué divertido como lo dijeron. La María siempre tenía el tip de que en una revista o en un medio tenía que haber alguna píldora, alguna cosa chica y atractiva que llamara la atención inmediatamente, que fuera como el primer gancho de un medio con el lector. El Top Secret de la Segunda es el ejemplo básico, el clásico, ¿verdad? Marcelo Zúñiga tenía una radio, o sea, tenía una idea de hacer una radio juvenil. Una cooperativa chica hablaban, ¿no? De alguna manera, sí. Marcelo Dunate tenía una idea sobre cómo montarla, y yo si ayudé en algo, yo te diría que ayudé en estructurar un concepto o un relato, para usar tus términos. En términos de que yo decía, lo que falta acá es una radio que tenga relación con la realidad, que hable de lo que nos pasa, que lo único que es real en la FM ahora es la temperatura y la hora. Aparte de la temperatura y la hora, la radio podría estarse transmitiendo en Arabia Saudita y no sería distinta. Yo al principio no trabajé en noticias para nada, miraba con escepticismo las noticias y trabajaba en productoras audiovisuales. Sí. Y a mí la gente que me marcó como en un método de trabajo y en una mirada es la gente de la productora Nueva Imagen, que era como muy taquilla en ese momento. Eran en general periodistas de la Universidad Católica que habían trabajado en teleanálisis, que eran estos noticiarios clandestinos que se hacían en los 80, en la época de la dictadura, y que ellos empezaron a hacer los programas culturales de la televisión chilena. El cine video, hacían, no sé, pues, campañas políticas. Yo llegué desde los primeros integrantes del equipo, de las 5 primeras personas, probablemente. Además, lo iba a hacer Juan Forch, que era una persona que yo admiraba mucho, detrás de la productora Visión, está la cooperativa con Iván Valenzuela, de quien yo era amiga, también había trabajado harto. Pero yo te voy a confesar una cosa, a mí lo que más me enorgulleció en la vida fue un gallo que me mandó, no me acuerdo cómo se llamaba, me mandó una tesis, un gallo que estudiaba lenguaje o literatura. Me mandó una tesis que él había hecho sobre mí, sobre el lenguaje que yo usaba, porque su tesis era que yo tenía una mezcla súper curiosa de lenguaje culto con lenguaje coloquial. O sea, yo era capaz de decir prolegómeno y cachai en la misma frase. La entrevista en el noticiario El Pulso de la Rock and Pop comenzó porque un día no pudimos tapar el noticiario completo con notas. Y con la famosa nota de Peinado que quisimos pero no pudimos. Que era la mejor parte del noticiario, que era burlarnos de la pauta UPI, de la pauta Orbe, como riéndonos de cómo convocaban estupideces a los periodistas, y era una sección que teníamos al final. Y ahí me acuerdo que apareció como el primer muñeco que hizo Peirano. Un día llegó... hola Pedro, ¿cómo estás en la mañana? Él hacía la pauta internacional. Entonces me dice, estoy tan cansado, y hice este muñeco. Una cuestión de espuma. ¿Y para qué lo hiciste? No sé, hoy sabéis que lo quería poner al final del noticiario. ¿Tú estás loco? ¿Por qué vaya a poner un muñeco, un títere al final del noticiario? Ay, por choro. Estás hueón. Sobre mi cadáver, peleamos todo el día. Tanto me insistí que le dije, ya, ok, pon el muñeco. Tu muñeco. Entonces, al final de ese día el noticiario, que fue el que hicimos pero no pudimos, y al final cruzó un muñeco la pantalla. Pero el programa más recordado es Planceta, que circula en YouTube y todo, y es uno de mis programas favoritos. Yo creo que era realmente extraordinario. Pero te diría que el programa más precursor dentro de Rock and Pop fue el que hicieron Álvaro Díaz y Pedro Peirano después de Planceta, que se llama Factor Humano, que fue el primer docu-reality antes de que existiera el concepto.
porque fue el primero que se hizo con cámaras chicas y no invasivas, porque lograba que la gente se olvidara de que había televisión y pasaban cosas increíbles, en fin. El periodismo va a tener dos variables totalmente distintas. Una, van a desaparecer los formatos más ineficientes. Y dos, van a desaparecer como factores rutilantes dentro del periodismo el reportero de dato duro, el reportero clásico. No puedes competir con las personas si te levantan los celulares y graban porque ellos estaban ahí y tú no. Me convertí en la directora de Terra en un minuto, que necesitaba dar un salto hacia el desarrollo más audiovisual. De verdad ser multimedia, de verdad usar la imagen, el video, la foto y empaquetar contenido con todas sus vertientes. Pues. Imagen fija, imagen en movimiento, texto, todo lo que pudierais meter, audio, todo, pero sobre todo desarrollo audiovisual. Y como yo venía de la tele y en general de generar, de inventar proyectitos, esto fue maravilloso, porque acá nada es caro, nadie se suicida si algo sale mal y no le va bien, esa cuestión de bajarlo, no importa, y se puede experimentar mucho. Es que aquí apareció una nueva tecnología impresionante que se llama Internet. Y yo tengo la impresión que al interior de producto de esa tecnología estamos viviendo una revolución filocopernicana. Que afectará al periodismo, por supuesto, pero que afectará muchas más cosas que el periodismo. Todos viven preguntar, o sea, en este mundo la alarma ante el papel del periodista cuando todos pueden decir algo, en fin, no me preocupa, va a encontrar su lugar. Hay algo que me preocupan dos cosas. El inmediatismo. Todo es desechable. Entonces hay una avidez por conocer la última noticia. La última noticia, es decir, lo que pasó hace 10 minutos está obsoleto. Pero a mí no se me podría olvidar que mataron a 1.500 niños o 1.000 y tantas personas con sarín hace unas horas en Siria. No se me puede olvidar. Pero si yo tengo una vorágine de hechos que van tapando al otro y al otro y al otro, ¿dónde queda lo importante? Cuando yo leo la prensa del mundo y veo que Newsweek se acaba de cerrar su edición en papel y va a ser solo digital, cuando en Estados Unidos la mayor parte de los diarios que se imprimían en papel son hoy día solo digitales y que la publicidad pesa 18% del total de la torta publicitaria y en Chile estamos por ahí por el 5% y los gallos siguen poniendo avisos en revistas que tienen una audiencia de 10.000, 16.000 ejemplares, cuando acá yo todos los días en el canal de, no sé, pues de Vía y Estilo tengo, no sé, 200.000 personas que se meten al día. Todo lo que sea mayor incorporación en la comunicación entre los seres humanos, que sean más los que se pueden comunicar, acceder a la información, etcétera, etcétera, me parece feliz. Y en este contexto yo diría que la conexión a la red va a tener que pasar a ser uno de los derechos humanos pronto. Aprender a investigar, a escribir de una manera eficiente, efectiva, agarrar al lector por el cuello, no soltarlo hasta la última página, escoger tus adjetivos, preocuparte del tono de lo que estás haciendo, leer tu párrafo en voz alta, a ver cómo suena. Suena triste, suena alegre, suena cierto, suena o no suena creíble. En fin, todo eso que aprendí con estas periodistas de Paula me sirvieron después en la literatura.
Si para qué estamos con cuestiones, las querellas a uno le dan dolor de guata igual, pues. O sea, yo tengo una suerte, tengo más de 50 y todas las he ganado, pero hay que sudar para que pase eso. Sudar trabajando con rigor, para que no te equivoques, para que el tipo o la tipa que se te querella se estrelle contra, porque generalmente uno escribe sobre corruptos, sobre asesinos, criminales, que es mi caso. Y qué lindo ganarle los tribunales a esa calaña de gente. Pero hay que sudar para que las cosas tengan rigor y no les des una posibilidad de que ganen. Porque es una profesión muy sacrificada, una profesión que sacrifica a la familia en forma notable muchas veces, ¿no es cierto? Tal vez hoy día un poco menos que antes, y porque en definitiva le exige a la persona una permanente tensión ética para mantener la independencia de poderes económicos, para mantener la independencia de poderes políticos, para mantener la independencia de amistades, y de amistades que a veces están muy cercanas. Pero espero que los que vengan hagan una vuelta de tuerca y digan, sí, ok, la generación anterior estuvo bien, hizo cambios en la manera de hacer las cosas, pero espero que ellos nos critiquen y quieran hacer cosas como más profundas. Más rigor, tú dices que. Más rigor, más tiempo, más investigación. Yo espero que alguien aparezca con una revista como el New Yorker, donde haya buenos reportajes, en vez de hacer libros periodísticos sobre casos, que en realidad debería quitarle 250 páginas, porque son puro relleno, que eso sea un artículo en una buena revista de periodismo de investigación. Yo sueño con que se haga una radio pública, como se entiende en la radio en Estados Unidos o en Inglaterra, donde hay documentales de radio, donde se trabaja el audio de otra manera. Entonces espero que sea como trabajos más en profundidad que lo que hicimos nosotros. Alguien que tiene 25 años hoy y se está formando como periodista, tiene que estarse formando en una libertad que nosotros no conocíamos. Nosotros nos formamos en la aprehensión de la dictadura, nosotros nos formamos en el tacto, en el cuidado de la transición. Ellos de alguna manera tienen que ejercer la libertad creativa y editorial que esto implica, el desparpajo con respecto al poder que ello implica, y también la libertad que los nuevos formatos les van a dar.